El desarrollo de los pequeños es esencial para el desarrollo de las naciones. Es por ello que hoy vamos a hablar sobre los desafíos del nuevo gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Este es nuestro tema. Bienvenidos a Punto y Coma. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, concluyó que ser niño, niña o adolescente en México es de lo más peligroso. Esto luego de presentar el balance anual, indicó que 2018 continuó siendo un año violento para la infancia. Tenemos una grave epidemia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, pero particularmente mujeres adolescentes. Y esto no es nuevo. Hemos estado compartiendo con ustedes en otros momentos que crece esta desaparición y se convierte en epidemia con la administración de Peña Nieto. México registra 3.6 homicidios y 4 desapariciones al día de niños y adolescentes, siendo un país peligroso para los menores ante gobiernos que invisibilizan esta crisis humanitaria. Solamente existe la posibilidad de frenar la violencia si se respeta el Estado de Derecho. Muy preocupantes las declaraciones de Andrés Manuel anunciando una amnistía a la corrupción, un perdón a los corruptos, cuando lo que necesitamos es Estado de Derecho, que es procuración de justicia, acceso a la verdad y castigo a los responsables. Sin esto no hay posibilidad que las cosas vayan a cambiar y niños, niñas y adolescentes seguirán siendo las víctimas fatales. Una de las mayores preocupaciones de los expertos del balance anual sobre la niñez es la situación que enfrentan las mujeres y niñas frente a los delitos de abuso sexual y violación debido a la impunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros. Bienvenidos a un programa más de Punto y Coma en este miércoles un poco complicado aquí en el país en general por el desabasto de las gasolinas, las filas enormes que se hacen en torno a las que sí tienen un poco de combustible y bueno, el tráfico en todas las ciudades de esta país se está paralizando un poco, pero bueno, vamos a tomar nuestros temas que son verdaderamente importantes y que justo tenemos que poner en la lupa, en nuestros ojos, en los ojos de las autoridades, no solo en los papeles y discursos de los legisladores y gobernantes, sino nosotros empezar a exigir que haya estas acciones para ver a este sector de la población, niñas, niños y adolescentes, que están siendo invisibilizados, pero que además están padeciendo muchas situaciones, por ejemplo, de una falta de vivienda digna, de una educación de calidad, de un sistema de salud también de calidad y con calidez, de una alimentación sana. Es decir, hay tantos desafíos para nuestras niñas, niños y adolescentes en México, pero me llama mucho la atención el informe que presentó REDIM de que México es un país violento. Yo estaba pensando en estos desafíos que nos permiten tener una mejor calidad de vida en nuestro futuro, pero al escuchar esto de la violencia, pues se me enchina la piel. Y por eso invitamos hoy a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de REDIM, para que nos explique. Bienvenido, gracias por tu tiempo, Juan Martín. Siempre estás un activista en este tema de este sector de la población tan importante, porque los niños están hoy aquí, son importantes, son parte de nuestro presente. Y así de plano, como te oímos en la nota de introducción, un país violento, un país inseguro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, Fabiola, bueno, primero felicidades por este nuevo año. Confío que tanto para el canal como para tu trayectoria profesional y compromiso con los derechos humanos sea mucho mejor. Muchas gracias. Este país lo necesita, los niños y las niñas lo necesitamos. Y mira, yo empezaría recordando en el público que el 50% de los niños y niñas de este país, casi 22 millones, o 53% para ser más exacto, 22 millones, de los casi 40 millones de ciudadanos menores de 18 años de edad, son pobres. Ya la pobreza en sí mismo es una desventaja que te hace más vulnerable a la violencia. Hay que tener presente que la violencia es un acto de poder que te trastoca tu dignidad, te afecta en tu proyecto de vida, y este acto de fuerza tiene, por supuesto, una connotación de desigualdad, ¿no? Bueno, el ser niño y niña en este país ya te coloca en una desventaja, porque entonces el mundo adulto
decide sobre ti y entonces, por ejemplo, 7 de cada 10 niños en este país refieren que les pegan en su casa. Y esto que está normalizado como es por su bien, es porque van a escuchar o van a aprender, en realidad es un acto de violencia que les trastoca. Pero esta violencia no solo es en el interior de la casa, que está normalizado, sino es una violencia en todo el país. Tenemos que 8 de cada 10 familias en este país ya no dejan salir a los niños y a las niñas a jugar al parque o a la calle por miedo a la inseguridad. Y uno puede decir, bueno, qué exagerados, pero las estadísticas son duras. Tenemos un escenario nacional donde se desconoce el número exacto, pero de manera muy conservadora hablamos de al menos 4 millones de armas pequeñas y ligeras. Me refiero a escuadras, revólver, o no estoy refiriendo a fusiles de asalto, o sea, sino armas pequeñas. Esto es importante mencionarlo porque significa que tenemos un número muy alto de personas en este país que portan un arma, por supuesto no legal o no registrada, y que en la primera confrontación, discusión, hay muertos. Y es muy frecuente que escuchemos que alguien discutió por un choque de automóvil y terminó asesinado. Que alguien tuvo una discusión en un bar o en una fiesta familiar y terminan sacando las armas. Bueno, perdón que te interrumpa, pero recuerdo incluso estas modas ahora de la pistola pluma, de la pluma pistola, Así es. que de verdad yo no lo creía hasta que la vimos y que está entrando a los bachilleres, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, el estar armado es una respuesta no aceptable, no apropiada, pero explicada en función de la inseguridad y la desprotección que vives. Recordaremos, y el público también lo tendrá presente, estos llamados vigilantes, que frente a los asaltos permanentes al transporte público, donde te roban tu celular, que lo estás pagando con crédito, y que además lleva lo más preciado, que es tu vida privada y esas cosas, te lo roban, pues hay quien dice, yo me defiendo, y entonces lo que quiero decir es que frente a la ausencia del Estado para no garantizar la seguridad, evitar la impunidad y demás, entonces la gente comienza a resolver, porque es el mensaje que tenemos a nivel nacional, que las cosas se resuelven de forma violenta. Violentamos a los niños en la casa, violentamos en nuestras comunidades y nos violenta el Estado a través de sus cuerpos de seguridad. ¿Cuántas imágenes no hemos visto de policías, del ejército, de la marina, haciendo actos de represión, tortura, cosas que no son justificadas o proporcionadas con el acto que están realizando? Bueno, aquí no se nos olvida ni nos olvidará nunca el caso de Marco Antonio. Hace un año, exactamente. Hace un año que tú trajiste, ¿te acuerdas, Mariana? Que vinieron sus papás y que es algo que está ahí pendiente, pero que fue parte de esta violencia. Y hay que decirlo, Fabiola, está en impunidad. Impunidad. Los policías solo fueron arrestados unas horas, siguen trabajando, seguramente violentando los derechos de otros adolescentes. Mancera, que era jefe de gobierno en ese momento y se convirtió en su abogado defensor, ahora es senador, y hay impunidad. O sea, no significó nada y el daño emocional y cognitivo que le ocasionaron a este adolescente es irreversible. Y esto lo asocio con otro dato muy preocupante que recuperaré más adelante, pero como en términos gruesos. Cuando algo le sucede a un niño o una niña en este país y se denuncia, que son pocas las personas que denuncian, piensen en cualquier cosa: abuso sexual, violaciones, tortura, no sé, cualquier otro tipo de delito. De cada 100 carpetas de investigación que se presentan ante las autoridades, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia condenatoria. O sea, 97% de probabilidad de que lo que hagan contra niños y niñas no pase nada. Exacto. Y entonces todos estos datos, que son datos oficiales, llevan entonces a que las familias, los adultos que estamos a cargo de hijos e hijas o sobrinos, tengamos que tomar medidas preventivas, y esto significa, pues no los dejo salir, o yo voy con ellos literalmente a cualquier lugar, ¿no? Exacto. Entonces, esta condición de violencia hace que incluso el mundo adulto, también más del 60% de los adultos que han estado respondiendo a las encuestas sobre percepción de inseguridad, refieren que han dejado de salir en las noches a bailar, al cine o a restaurantes por la inseguridad. Entonces, tenemos un Estado de Derecho frágil que no se está cumpliendo, tenemos funcionarios e instituciones que no están haciendo la tarea para la cual fueron contratados, y tenemos grupos criminales no solamente que van tomando control territorial y fuerza en términos del espacio de decisión, sino que incluso sustituyen al Estado en algunos lugares del país. Esto es lo que
organismos internacionales han definido como crisis institucional de derechos humanos. Híjole, pues la radiografía, el diagnóstico... No es muy alentador, no ¿verdad? es muy alentador, Marianita. Ay, tu gripa hermosa. Sí, perdón, No te estoy preocupes. No, tú no te preocupes. Ahorita regresamos en lo que pasa tu gripita. Vamos a hacer una pausa. No se vaya porque seguridad es solo una parte de este diagnóstico. Regresamos aquí en Punto y Coma. Hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estábamos planteando el término de la violencia que se ejerce desde casa. Y yo siempre he dicho que es súper importante el primer paso, que es detectar la violencia, porque en este país todavía no detectamos como violencia el zape que le das al niño, la cachetada, la nalgada. Es que eso es psicología aplicada, ¿no? Más vale un par de buenas nalgadas bien puestas a después los berrinches. Entonces estamos todavía muy en pañales en el término de detectar la violencia física, verbal, y otra también que no hemos mencionado, la laboral. Ponen a estos chavitos a trabajar desde muy chiquititos, a la hora que tendrían que estar jugando, que es uno de los derechos de los niños, el derecho al juego, y están ahí cargando cajas y están ahí ayudando incluso en la casa a hacer todas las labores. Entonces, el primer paso sería, Juan Martín, hacer un refuerzo a la sociedad de saber identificarla, porque si no, ¿cómo la combates, no? La violencia. Sí, fíjate que esto que tocas es importante en perspectiva de que necesitamos hacer un cambio cultural. Pondría dos ejemplos importantes donde hemos logrado avances. Uno, con los derechos de las mujeres. No quiere decir que estén resueltos, no quiere decir que sean permanentes, de hecho eso en la primera oportunidad hay retroceso, pero ahora ya es más común que se escuche el debate sobre la igualdad de hombres y mujeres, que la violencia contra las mujeres no se permite, incluso muchas políticas concretas frente al acoso callejero, el acoso sexual en el metro, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería con la población con discapacidad, que también se ha avanzado bastante, ya hay marcos legislativos, hay más programas y demás. Insisto, no está resuelto, pero tenemos acciones institucionales. Con caso de niños y niñas, no. Y ahí es donde necesitamos un cambio cultural profundo y una respuesta institucional. Es muy común que las personas nos llaman a Redim y nos dicen, a los niños de enfrente les pegan, están gritando, no sé a quién le llamo al DIF y no responden. Y lo que estamos encontrando en general en los sistemas DIF municipales es que, por un lado, no conocen el tema, no tienen formación, pero están desbordados también. Pero se considera que eso es un tema privado, como si es un tema de... ¿Recuerdan esa frase que decían en el siglo pasado, si es mi hijo, me lo como, ¿no? O sea, si es mi hijo, yo lo educo y hasta me lo como. O sea, o decían las mamás, antes también en los profesores que pegaban en los años 60, 70, se lo entrego con todo y orejas. Esto se ha normalizado por mucho tiempo, son prácticas de siglos previos, y la evidencia, como tú decías hace un ratito, la evidencia psicológica nos da cuenta que la violencia, incluso emocional, deja marcas neuronales en el cerebro, que hacen entonces que decodifiquemos o toda la información que recibamos esté sustentada como una amenaza o un riesgo. Entonces, por eso es tan importante hacer notar que todo tipo de violencia, física, psicológica, los tratos humillantes, los apodos y demás, generan y son expresiones de violencia con niños y niñas que después ellos van a reproducir culturalmente con sus compañeros en la escuela. Un niño que es agresor o generador de hostigamiento escolar, en realidad es un niño o un adolescente víctima de violencia en su familia o en su comunidad. Hay que tener presente que hay otros impactos gruesos de violencia, y me refiero a los hijos e hijas de crímenes de alto impacto, feminicidios, homicidios, personas desaparecidas. Imaginemos lo que representa para la vida de un niño o una niña no saber dónde está su papá. Claro. O que fue asesinado, no solamente le dieron un balazo, que eso ya es duro, sino le mutilaron el cuerpo o lo exhibieron en medios de comunicación. Sí. O una mujer víctima de feminicidio con todo lo que está asociado de estigma y además su padre o la persona, el varón cercano. Estos temas, que en términos gruesos son muy duros, no están teniendo una respuesta del Estado. Tenemos, en términos gruesos, en los últimos 12 años, un escenario de violencia brutal, más de 240,000 personas asesinadas en la lucha o la guerra contra el narco, 37,000 personas desaparecidas, son datos oficiales, de los cuales 14,000 son niños y niñas en homicidios dolosos y 7,000 desaparecidos. Ahora, no existe una política pública de salud mental que permita explicarle a niños y niñas y a los adultos qué está pasando con eso y cómo reelaborar la violencia.
No existe. No existe en lo absoluto, nada. O sea, es decir, lo único que hay son algunas ONGs o si la familia decide invertir en tratamientos privados. Exacto. Además, agreguemos lo frustrante que es y lo violento que es que no tenga respuesta del Estado y que quede en impunidad. El homicidio de un ser querido, que no encuentren a la persona desaparecida, que tu hijo que fue víctima de un hecho delictivo quedó lesionado, dañado, sin ningún tipo de reparación de daño o acceso a la verdad o justicia. Por eso es que decíamos hace un ratito en la introducción que si no respetamos el Estado de Derecho, o sea, si no respetamos las instituciones, hacemos cumplir las leyes, y aclaro, no necesitamos más leyes, tenemos muchas. Con lo que está ya. Cumplamos lo que tenemos. No necesitamos más instituciones, ni más programas, ni más becas. Lo que tenemos es suficiente, solo que tenemos que cumplirlo. Porque el gran problema que tiene este país y su institucionalidad o su frágil institucionalidad es que no lo cumplimos. Empezando por las autoridades que ejercen una omisión dolosa porque tienen que investigar la desaparición de una niña y solo poner el anuncio de la alerta Amber y ya está. Es que ¿cuánto se gasta en nuevas políticas? Hay un nuevo plan, una nueva comisión, un nuevo no sé qué, desde el tiempo de formarlo hasta los logos de la nueva campaña, es carísimo. Así es. Entonces, eso es bien importante recalcar, que con lo que hay, cumplido como debe de ser, estaríamos. Y eso es muy frustrante, ¿no? Además, justo, o sea, cada administración se lanza a hacer un diagnóstico. Y nunca pasamos del diagnóstico, cuando los diagnósticos están, ¿no? Redim, por ejemplo, ustedes hicieron hasta la conferencia, fueron desde antes con los candidatos, con todos, les dieron el panorama y no pasa nada. Yo me pongo a pensar en lo mismo que tú dices. Cada que veo, nosotros, ustedes lo saben, donde trabajamos, estamos muy en contacto con estas informaciones diarias de niñas, niños y adolescentes involucrados en situaciones de violencia. Ya sabes que por desaparición, por robo, por violencia familiar, por secuestro, por todo. Y de verdad, a mí siempre se me apachurra el corazón. Es una impotencia la que siento, porque siempre me pregunto lo que tú acabas de decir. ¿Y quién está ayudando a la familia en estos momentos? ¿Quién está hablando con los hermanos que acaban de perder a una hermana? ¿Quién está hablando con esa mamá que acaba de perder una hija y no la encuentra? Nadie. Por ejemplo, hubo una información que en el grupo y en Excelsior decidimos no publicar, que fue aquella donde un menor mata a su hermano. Sí, Dijimos, fue en otros lados primeras planas. No. Es una situación de una familia. Imagínate, yo siempre pienso, ¿cómo se va a sentir la familia de ver exhibidos sus problemas? Es algo que hay que trabajar. Y en lo que vuelves es un círculo vicioso. Una familia con pobreza, donde viven, vamos a poner, no hay que estigmatizar, pero hay que decirlo, Valle de Chalco, que fue el caso de Camila, Así es. Ecatepec, que han estado en las cifras rojas del feminicidio y con las menores de edad. Dices, ¿quién está trabajando en esas comunidades socialmente? ¿Quién está haciendo un trabajo social ahí? Nadie. Así es. Y mira, esto que plantean ustedes lo refuerzo en perspectiva, digamos, resumiendo, necesitamos políticas de Estado, no ocurrencias de gobierno. Claro. Porque entonces cada 6 años o cada 3 a nivel municipal se quiere reinventar todo y obviamente perdemos dinero, tiempo, y algo muy valioso que está señalando es que seguimos sin atender a las víctimas. En esta perspectiva de política de Estado, lo que hemos logrado desde 2014, y ustedes nos han ayudado a difundirlo, es una Ley General de Derechos de Niños y Niñas que creó a su vez un Sistema Nacional de Protección Integral. Este sistema esencialmente es un mecanismo de coordinación, no son nuevas instituciones. Es cómo logramos que educación, salud, desarrollo social y todo se articulen para que niños y niñas puedan tener garantizados sus derechos. Regresamos nuevamente a una condición de vulnerabilidad. Ser pobre ya te hace vulnerable en muchas cosas. Ser mujer o ser niña te hace vulnerable. Tener una discapacidad te hace vulnerable. Vivir en un territorio, en un escenario de crimen organizado, es decir, estoy aquí ya mencionando al menos 5 condiciones de vulnerabilidad que hacen totalmente diferente a una niña de vivir en la delegación Benito Juárez a vivir en la montaña de Guerrero. Cuando hablamos de oportunidades de desarrollo, proyecto de vida y dignidad personal, es totalmente distinta. Necesitamos entonces políticas de Estado que permitan nivelar o equilibrar estas realidades para que la niña
de Guerrero, de la montaña de Guerrero, pueda tener la posibilidad de ir a la universidad y estudiar en el extranjero si lo quiere, como lo hará una niña de la Benito Juárez. Exacto. Entonces, esto es lo que necesitamos, política de Estado. Nuestro país, como muchos otros, ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención o tratado internacional forza a desarrollar políticas públicas que vean a los niños como ciudadanos y ciudadanas. Nuestro país lo ha firmado, pero no lo ha cumplido. El avance importante después de 25 años es la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, y ahora en el tránsito de gobierno estamos enfrentando los mismos problemas de siempre. Comentarles que cuando Peña Nieto era candidato firmó 10 compromisos por la niñez, 10 por la infancia se llamó en aquel tiempo, con UNICEF y con Redim, de los cuales solo cumplió 2 compromisos de 10. Andrés Manuel, con mucha resistencia, pero logramos que firmara el 30 de abril del año pasado 9 compromisos, MX por la niñez. Sí. Fortalecer la Ley General y el Sistema Nacional de Protección Integral, presupuesto para este sistema en todo el país, un tema muy importante de violencia y acabar con la guerra que estaba generando muchas muertes y desapariciones, otros temas de salud y particularmente el soporte y acompañamiento a organizaciones de sociedad civil, que hacemos un trabajo importante. Hasta ahora, después de haber firmado, después de que fue nombrado presidente electo, no nos ha recibido, no ha cumplido nada y están invisibles los niños y las niñas en su agenda. Yo les invito a ustedes, al público que nos escucha, que nos ayuden a identificar un tuit o un discurso donde Andrés Manuel hable de niños y niñas que representan el 32% de la población. A ver si les da tiempo en lo que vamos a un corte y regresamos, y si no, se queda de tarea. Muchísimas gracias. Ahorita regresamos después de un corte. Regresamos con este tema. Ahí Mariana H. y Juan Martín les dejó una tareita de ver si encontraban un Twitter, una referencia, un mensaje en Facebook a este sector tan importante y valioso de nuestro presente, niñas, niños y adolescentes. Yo quiero decirles que por lo pronto en el presupuesto de egresos de este año no existen. No existen, como tú dices, vamos a implementar, no hay ocurrencias, vamos a implementar. Lo que ya tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Lo que te decía, trabajo social en estas comunidades donde hay violencia, donde imagínense, no hay Estado de Derecho, que cuando desaparece esta niñita, después de los cohetes, en una festividades navideñas, una población literal, Fuente Ovejuna, se levanta a buscar y a generar más violencia, a golpear a otro adolescente que cayó por fortuna en una barranca con una fractura para evitar seguir siendo linchado, golpeado por una sociedad que está enojada, que oye un rumor y se deja ir, y lo estamos viendo en todo el país. Entonces, no estamos haciendo ese trabajo social porque no hay recursos, porque no existieron. Y lo digo, Katia de Artigues, ustedes la conocen, que tiene un gran movimiento ahorita por los niños con discapacidad, porque es así, niños con discapacidad, que le decía Juan Martín, de todo, o sea, no solo física, sino intelectual, de los nuevos trastornos del autismo. Hizo una manifestación en Palacio Nacional para decir, nos quitaste del mapa. Sí, tal cual. De hecho, en el presupuesto de egresos de la Federación para este año, se borró el recurso para educación inicial. Son los niños pequeños de 0 a 3 años de edad. Oye, que eso era importantísimo y venía desde la ONU, Es la tendencia internacional que hay que invertir en primera infancia. Digamos, por cada dólar que invertimos en niños de 0 a 5 años, cuando cumplen 18, devuelven al país $11. O sea, ni un banco, ni ningún tipo de inversión en bolsa te da esa retribución económica. Es una buena inversión. Se eliminó también el programa de estancias infantiles. Recordarán esto que tenía Secretaría de Desarrollo Social, que son madres educadoras de un barrio pobre que reciben un recurso simbólico, 5 o 6 mil pesos, para cuidar a los hijos de otras mujeres trabajadoras. Bueno, esto significa que el discurso de primero los pobres es discurso, porque las mujeres pobres que tienen hijos y que tienen que ir a trabajar, ahora van a tener o que pagar, o que buscar otra alternativa, o dejarlos en su casa con todos los riesgos que esto significa. El sistema DIF que estamos hablando, insuficiente, con muchas quejas que tenemos frente al DIF, pero de los únicos que están en el territorio haciendo muchas cosas, le recortan el presupuesto 16%, particularmente en lo relativo a las procuradurías de protección. Entonces, casos como desaparición, homicidio, víctimas de violencia, ahora, aunque existan los funcionarios que están renovándose, pero hay personas, no hay dinero. Ahora, él dijo que había becas.
Bueno, hay que tener presente que las becas son una herramienta, se le conoce como programas de transferencia económica en términos del concepto de política pública, pero que son solo un elemento o una herramienta, no pueden ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque esto que se está planteando de las becas para los estudiantes o becas de primer empleo para jóvenes, no va a tener sentido si esta persona joven tiene un ejercicio o experiencia profesional en una empresa con 3.500 pesos o 2.500 según la ciudad y el tipo, y después no tiene trabajo. Porque además el dinero no se le da directamente al chico o a la mujer joven, se le da a la empresa. Entonces tenemos que tener cuidado si en realidad no es financiar a las empresas en lugar de fortalecer directamente el trabajo joven. Y esto lo vinculo con lo que hablamos de las organizaciones. Las organizaciones sociales que llevamos mucho tiempo y décadas trabajando, hemos anticipado que este tipo de programas no funcionan. O sea, darle la beca de empleo, la beca de estudio, no es nuevo, esto no se inventó en esta administración, viene al menos ya de hace unos 20 años. Sí. Y lo que se ha encontrado es que esencialmente, particularmente las becas con adolescentes y jóvenes, tienen un fuerte componente o sesgo electoral. Se usan mucho para estimular el tema del voto. Recordarán ustedes este sistema que existía en la Ciudad de México de Prepa Sí, las administraciones recientes, Mancera y anteriormente Ebrard, fueron bastante denunciadas por los grupos juveniles porque era usada para llenar los eventos del jefe de gobierno. Ajá, sí. Y entonces era... De hecho, hubo hasta desvío, hay que decirlo, le tocó a Alejandra Barrales, en aquel momento que era de ese equipo, así es, pues estar involucrada en esto que nunca se aclaró. Exactamente. También, 12 cierto. Millones que de un plumazo se perdieron. O sea, lo que estamos hablando entonces es que el método becas no es el más eficiente, es el más opaco. México Evalúa acaba de señalar que este tipo de programas que anunciaron como 25 programas estratégicos tienen muchísimo dinero, pero son los más opacos porque no tienen líneas de operación ni mecanismos de seguimiento. No vamos a saber quién exactamente recibió el dinero y cómo le cambió la vida. O sea, digamos que no llegan a puerto, pues, o sea, se hace este programa, ahí están las becas, ya nos sacamos nuestra estrellita en la frente y quién sabe dónde quedaron los chavos y qué trabajo tienen o qué no tienen. Les pongo un ejemplo para que el público nos pueda dimensionar de por qué estamos preocupados. Mauricio Merino, que es un politólogo y de los mejores expertos en transparencia en este país, explicaba que los programas de transferencia suelen ser como confeti al viento. O sea, tú avientas el confeti y después ves a dónde cayó. Bueno, este ejercicio, este ejemplo, esta metáfora, analizada con datos y con seguimiento al programa de escuelas indígenas que se tienen en varios estados de la República, solamente se podía identificar al 5% de los beneficiarios. O sea, un 95% no sabemos dónde quedó ni a quién benefició. Regresamos nuevamente a este alto riesgo de corrupción que no se ha investigado, que ha quedado en impunidad y con un método muy usado por los políticos para generar clientela electoral. No estamos diciendo qué es lo que va a suceder, estamos anticipando qué es lo que ha ocurrido, sin evaluación, sin indicadores claros, sin líneas de operación específicas, corremos muchísimo riesgo. Y yo entiendo, ahora hay una especie de, voy a llamarlo respetuosamente, pero ese es el concepto semántico, fanatismo, respecto a que el nuevo presidente tiene compromiso, tiene solo 200 pesos en la cartera, no tiene propiedades, lleva 20 años dedicado a esto, fantástico. No estamos hablando de la persona de Andrés Manuel, estamos hablando de todo el equipo que le rodea y de todos los miles de funcionarios que ahora, después de ser de un partido, son funcionarios. Sin experiencia, con la curva de aprendizaje que significa entender de qué se trata y con un riesgo de que no necesariamente entiendan las políticas de Estado, sino definiciones de una persona o de una visión partidista. Eso es lo que hace daño a este país, lo que le ha hecho siempre daño, no tener políticas de Estado, sino tener ocurrencias o tener personas no profesionales o, como hemos estado conversando, despedir a las personas expertas o profesionales y permitir que entren personas que van a aprender. El costo es muy alto porque pueden incluso paralizar las instituciones del Estado. Fíjate que tocas un tema muy importante y se los platico porque, a ver, creo que en este contexto se está polarizando demasiado a la población y eso no nos está ayudando porque no estamos creciendo, solo estamos dividiendo. Y yo sí quiero dejar muy claro que, por ejemplo,
vamos a hablar de nosotros, que podemos sernos responsables de Punto y Coma. En Punto y Coma hemos hablado de las necesidades, desafíos y pendientes de las niñas, niños y adolescentes. ¿Desde hace cuánto, Juan Martín? Sí, sí, sí. Desde todo el tiempo. O sea, no es desde hoy. Hemos señalado desde con Peña Nieto, desde lo último de Felipe Calderón, que nos tocó, toda la administración de Peña Nieto, todos estos desafíos. No quiere decir que hoy se inventó este programa, porque ahorita en las redes es así, ay, solo descalifican. He oído comentarios, pero ustedes se encargan, los medios, de solo sacarlo mal. No, no, no. Lo hemos denunciado desde Calderón, desde Peña Nieto, hoy lo estamos retomando, porque lo que queremos es que escuchen, y nadie está escuchando, que es lo peor. Empiezan a decir, oigan, el huachicoleo existió toda la vida, la violencia está existido, está la corrupción, estas becas sí, lo sabemos, no lo generó Andrés Manuel López Obrador por generación espontánea, no, lo tenemos claro, pero no está escuchando ni está queriendo ver las señales de alerta del, vamos a decirlo así, del pueblo bueno, que no hemos sido corruptos, que no trabajamos en la administración, que no nos hemos robado un centavo y que le estamos diciendo, oye, si en Valle de Chalco una población es capaz de levantarse, linchar porque robaron a una niña y nadie hizo nada. Claro. Claro. No está escuchando y tampoco su mensaje está siendo claro, tampoco está hablando, tampoco está diciendo esto y esto y esto. Entonces, eso es súper peligroso porque un pueblo, digamos, desamparado termina en ese tipo de violencia. Sí, ¿no? Que si me permiten complementar, Sí, y espero, claro. lo digo con la prudencia respectiva, pero hay mucha esperanza y expectativa a este nuevo gobierno. Forma parte de nuestra cultura política nacional de depositar en los políticos o en los nuevos funcionarios los grandes cambios que requiere este país y que por supuesto generan desesperanza. Claro. Brasil, que tenemos una capacidad territorial, económica y política también muy similar, está pasando ahora por un momento súper crítico. Después de haber vivido toda la parte progresista, social que representó Lula y sus respectivos gobiernos, era tal el nivel de expectativa generado y también aparecieron temas de corrupción y dejaron de escuchar a las organizaciones, dejaron de tomar contacto con la gente y tenemos ahora un militar y a un gabinete de militares, Bolsonaro, que está echando atrás todos los avances sociales que se han logrado en los últimos 20 años. Por supuesto que tenemos que poner atención en el caso mexicano, porque hay mucha expectativa, hay polarización y preocupantemente no se están cumpliendo con las políticas de Estado. Nosotros hemos explicado, y lo decíamos recién en el balance, no estamos pidiendo un trato privilegiado, estamos pidiendo que se cumpla con la ley. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas es muy clara que se tiene que tener un mecanismo de coordinación en todas las acciones del Estado para que los niños y niñas puedan tener garantizados sus derechos. El artículo 4 constitucional que establece el interés superior de la niñez en todas las acciones del Estado tiene que estar a la hora de hacer presupuesto, a la hora de discutir cambios constitucionales como la Guardia Nacional, a la hora de pensar en cualquier tipo de estrategia de seguridad, y no está sucediendo. Por eso es que insistimos, no pedimos literalmente nada nuevo, solo que se cumpla la ley, y en el caso de Andrés Manuel, como caballero, que honre su palabra y su firma. Firmó 9 compromisos que tienen que ser claramente traducidos, porque además esos compromisos no son ocurrencias, no son cosas nuevas, es la ley y son los compromisos internacionales que México tiene. Ahora, el gran desafío es cómo podemos saltar este ruido de fanatismo para llegar a un término puntual y sencillo. Todas y todos los que estamos aquí, el público que nos está agradeciendo con su escucha y atención, tiene niños, niñas y adolescentes cercanos. 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas son niños, niñas y adolescentes. Todos tenemos algo que ver con ellos. Sí. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que este nuevo gobierno, esta nueva administración, permita que esos niños y niñas que nos rodean sean felices? Que puedan ir a la escuela, que puedan las niñas salir a la calle sin riesgo que se las roben o que les hagan algo en términos de agresión, que nuestros adolescentes puedan tranquilamente salir al campo o a jugar sin riesgo que los reclute el crimen organizado. Si eso lo logramos, habrá funcionado esta y cualquier otra administración. No es la persona de Andrés Manuel, no es un partido, somos todas y todos y es el Estado de Derecho. Son las leyes y las instituciones. Este crudo caso de la niña Camila en el Valle de Chalco, 9 años, el pueblo, la gente, con todo el enojo, logra identificar dónde está el presunto responsable, es detenido, está en Puebla,
Pero este caso no es nuevo. Recordarán el caso de la niña Valeria. Claro. 11 años en Ciudad de Nezahualcóyotl, el mismo tema. Sí. La del taxi. La del La pecero. del pecero, sí. Sí. Detiene la familia y demás, logra identificar al presunto responsable, lo llevan a la cárcel y ahí lo matan. Es importante avisar y que lo cuiden a este presunto responsable, porque lo más rápido es, ya se murió el presunto responsable y nadie investiga. Sí. Pero tenemos que tener presente que el Estado de México es la entidad donde el mayor número de violaciones sexuales, desapariciones de mujeres y feminicidios tenemos en el país. En el caso de desaparición de niños, niñas y adolescentes, el Estado de México solito acumula el 25% de todos los casos. Bueno, vemos todo lo que se ha vivido en la violencia de Ecatepec, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, ya hay comentarios y también dicen aquí las personas que, ya ha dicho Andrés Manuel, te digo que la sociedad está muy polarizada, que qué hacer ante un panorama tan violento contra nuestra niñez y juventud, en donde la autoridad dice que no hay recursos. ¿Qué proponemos la sociedad para disminuir las vejaciones y el abandono de nuestros entes más jóvenes? Propongamos algo. Sí, la sociedad también tenemos que trabajar y también la sociedad señalamos y solo hay que nos escuchen. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Había algo que quería puntualizar Juan Martín Pérez con respecto a esta bonita frase de fortalecer el tejido social y cambiar la policía, porque platícanos recordaremos que en la campaña Andrés Manuel prometió al menos 6 o 7 veces documentado que no continuaría con la misma estrategia de lucha contra el crimen organizado porque era fallida, era equivocada, estaba deteriorando a la institución, digamos, violaba derechos humanos. Del ejército, violaba derechos humanos, tal, ¿no? Y recuerdan esa famosa frase de abrazos no balazos. Ajá. Fue lema de campaña, sí, ¿no? Bueno, de manera contraria y totalmente sorprendente a lo que durante la campaña dijo, ahora están planteando una reforma constitucional, no solamente como hizo Peña Nieto de dejar al ejército en las calles, que ya de por sí era complicado con Calderón, sino incluso aquí se atreven a hacer una reforma constitucional. Eso es gravísimo en 2 sentidos. Nuestro régimen mexicano, después de la Revolución Mexicana, los propios generales, empezando por Cárdenas y otros, se dieron cuenta que no tenían que ser los militares los que estuvieran al frente y se esforzaron, hicieron un cambio importante para que la seguridad pública fuera civil y separaron claramente el rol del ejército. Ahora, Morena, y es muy vergonzoso ver a Mario Delgado, que todavía hace un año, con discursos públicos y su campaña sostenida en contra de la Ley de Seguridad Interior, que era legalizar la acción del ejército, ahora sea el que está promoviendo, con el rostro, digamos, de Morena, la reforma constitucional. Esto significa que convertiríamos a México en un régimen militar. Y entonces, el resumen sería que cualquiera de nosotros y nosotras que estamos acá, podemos ser acusados del robo de una cartera, de un teléfono, y ese solo hecho significa que un militar te detiene, claro, te lleva al Ministerio Público y te encierran. Porque no es solamente la reforma constitucional para que el ejército esté en las calles, sino que también se reformaron leyes, lo que se conoce como la prisión preventiva. Entonces ahora vuelven a aparecer lo que ya habíamos superado, sí, de cualquier tipo de denuncia, y otra reforma que hicieron fue la flagrancia, o está en debate, la flagrancia. La flagrancia significa que te detienen en el momento haciendo algo. Bueno, hicieron una trampa ya de tiempo en el que dan 72 horas de flagrancia, y eso significa que aunque tú ya no tienes el celular, nadie te vio ni nada, alguien dice, sospechamos que tú lo tienes, 72 horas es flagrancia y te vas a la cárcel. Y lo que habíamos ya superado o intentado superar con el nuevo sistema penal acusatorio, que era no tener a la gente encerrada sin sentencia. Sí, claro. El 65% de las personas que ahora están en privadas de libertad son jóvenes, en promedio de 27 años de edad. Pero más de la mitad, es decir, el 50% de los que siguen ahora privados de libertad, no tienen una sentencia. Y ese famoso, después de 5 años, usted disculpe, no era usted, y te robaron 5 años de tu vida, sí, te estigmatizaron y demás. Sí, pero regreso un poco a lo preocupante de repetir la estrategia de guerra. El anuncio de 50,000 nuevos soldados, en realidad es muy preocupante porque anuncia a los grupos criminales que se preparen. Claro. Porque va a haber más soldados y va a haber más armas. Los criminales no están ahí preocupados porque ahora va a haber 50,000 soldados y van a decir, ya no voy a cometer crímenes.
lo que van a hacer es empezar a reclutar de manera forzada a más personas jóvenes. Van a traer más armas y vamos a tener más baño de sangre. Claro. Es básico, o sea, no se trata de imaginarse nada que no sea sentido común. Sentido común. ¿Cuál es el sentido entonces? Cuando nosotros decimos, pese a la risa burlona de algunos diputados y diputadas, necesitamos 50,000 psicólogas, trabajadores sociales, promotores culturales, artistas, la evidencia que se tiene en Brasil, en Colombia, en África, en lugares de altos niveles de violencia por la guerra o violencia armada, es que precisamente es desde el territorio donde a través de sonrisas, de reconstrucción de confianza, de temas recreativos y culturales que no tienen un sesgo político, no tienen carga discursiva de ningún sentido, comienzas a reencontrarte con tu comunidad. Mira, @Francis Hughes, la que nos puso de qué puede hacer la sociedad. Escucha esto. Sí. En lugar de 50,000 efectivos en la calle custodiando incluso las pipas de combustible, pues 50,000 psicólogos, trabajadores sociales, profesores, instructores comunitarios. Y yo ya le digo al público puntualmente, seguramente porque los militares ya tienen un rato en las calles. Quien ha tenido la experiencia de estar cerca de un militar o de un convoy militar, tiene que preguntarse si eso es lo que quiere para toda la policía del país. Porque el armamento, la actitud, la formación para la cual están preparados, no es para ser el policía comunitario amable que se ríe contigo, o por más corruptos que queramos señalarlos, pues que son ciudadanos de a pie, ¿no? Incluso panzoncitos, Sí. Los militares no, o sea, los militares en su porte, en su armamento, en las formas que tienen de dirigirse a las personas, es con dureza, con contundencia y con violencia. Están preparados para matar. No es porque les den un curso de derechos humanos que las cosas van a cambiar. México está observado por organismos internacionales. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por la ejecución de una familia completa a manos del ejército en Chihuahua. Tenemos también de manera reciente los señalamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas porque 37 personas fueron desaparecidos a manos de una unidad de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y la Comisión Interamericana también está investigando. Y como eso tenemos muchísimos casos, y la pregunta es, ¿por qué repetir la receta que sabemos nos está resultando equivocada? Si nosotros cumplimos la ley, y aquí vuelve a ser preocupante el otro discurso, de perdonar a los corruptos, un presidente no puede atribuirse esa facultad porque es ilegal. Eso le corresponde a un juez. Un juez va a valorar y a decir, estas son las evidencias, está mala investigación, hubo violaciones al debido proceso. Aunque sea medio culpable, lo tenemos que soltar. Y nos puede enojar, pero ya hubo una valoración de juez. No en automático y de facto tenemos que decir, no los investigamos, porque entonces se desestabiliza el país. No se votó 30 millones de personas por la guerra ni por mantener la corrupción. Se votó precisamente para poder cambiar y esencialmente, insisto, para poder cumplir con las leyes. Y creo que lo primero que tenemos tener presente todas y todos es que cuando estamos hablando de estos temas que la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver la Guardia Nacional con los niños? Deben de saber que uno de los temas graves que está viviendo la niñez, particularmente en las personas adolescentes, es el reclutamiento. Los grupos criminales los hostigan, los persiguen y los involucran en hechos criminales en total inmunidad, vulnerabilidad. Y para irnos al corte, lo secuestran y lo hemos visto en Guadalajara y lo hemos visto en Tamaulipas y lo hemos visto en Sinaloa y se los han llevado de Guerrero. Absolutamente, es escalofriante. Hacemos una pausa, regresamos, ya estamos en la recta final. El tiempo se termina y por eso quiero que Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim, nos diga dónde podemos seguir todas estas informaciones, estos diagnósticos y sobre todo las propuestas y los qué hacer. Claro, sí, en nuestras redes sociales pueden encontrar @derechoinfancia, en Facebook nos encuentran como Red por los Derechos de la Infancia en México y nuestro sitio web derechosinfancia.org.mx, mi Twitter por si quieren seguir o redes sociales @JuanMartinMX. Quiero agradecer muchísimo al público y a ustedes que nos abren este espacio y decirles que hay mucho ya definido en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Sería una invitación al público a que pueda mirarla, que pueda verla. De lo que se trata es que los niños y niñas de este país sean felices. Como tú le decías al inicio, Fabiola, no son el futuro, son el presente. Exacto. Son nuestros hijos ahora, son nuestras hijas en este día y tenemos que voltear a escucharles, hablar con ellos,
tratar de con ellos construir alternativas y soluciones. Y fíjense que yo les animo a que lo hagan porque se van a sorprender. Tienen menos prejuicios, menos complicaciones que nos vamos creando y enredos en el mundo adulto y son mucho más pragmáticos para resolver cosas. Entonces creo que además por mandato de ley, pero sería bueno y el sentido común ayudaría a que Andrés Manuel, su equipo y los adultos comencemos a escuchar más a niños y niñas frente a la violencia, frente a la situación política del país y sobre todo cómo podríamos juntos y juntas salir de esta situación que si no la resolvemos hoy, la van a padecer ellos. Pues muchísimas gracias, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim. Muchísimas gracias, Gracias, Mariana, mi Fabi. que te mejores. Gracias a ustedes, que Gracias. tengan un excelente miércoles, pásela bien y se quedan con Paola Virrueta para que les informe las noticias.